Bienvenido a Leales y Traidores a la 4T. Buenas noches a todos nuestros YouTube videntes. El día de hoy tenemos una entrevista más o una plática más con la maestra Daniela Cárdenas, a quien damos la bienvenida. Bienvenida, maestra. Gracias, Nacho. Es un placer siempre estar contigo. Igualmente, maestra, siempre es un placer escucharla. El día de hoy vamos a tratar un programa corto, un poquito dialéctico. Vamos a plantearle a la maestra un tema que recientemente fue muy, bueno, podrías más bien ser que sigue siendo muy relevante, ¿no? De esos temas que a lo mejor hicieron mucho escándalo y a lo mejor ahorita no, pero son relevantes. Que es el tema de el envío de México o el no envío de un representante a la toma de posesión del presidente Daniel Ortega, ¿no? A la República de Nicaragua. Sobre este tema, bueno, maestra, sobre este tema, la narrativa, digamos, predominante es de que la mayoría de los países consideran que Daniel Ortega, pues, es un dictador y que fue una elección irregular y que están metidos intereses de narcotraficantes y de que está metido China y está metido Rusia y, bueno, como que la narrativa o la cantaleta comunista, ¿no? El chiste era desacreditar Ujú. y invitaban a que casi ningún país enviara representantes a esa toma de posesión. En México, de parte de México, se había dicho por algunos medios oficiales que no iba a enviar México un embajador, perdón, bueno, no iba a enviar un representante a la toma de posesión. Eh, Aparentemente alineándose con esta descalificación de la elección de Daniel Ortega. Sin embargo, cuando se le planteó en una conferencia mañanera al presidente Andrés Manuel López Obrador de cuál era la situación, inmediatamente dijo, ¿no? ¿Cómo no vamos a mandar a alguien, ¿no? Aunque estaba programada una reunión de embajadores, me parece que fue en esa conferencia mañana donde ya el presidente venía un poco ronco. Horas más tarde se sabría que tenía COVID y entonces a los embajadores pues solamente les puso un enlace de televisión, pero no fue presencial, pero era una reunión de embajadores. Aparentemente esa era la excusa para que no hubiera ni embajador, obviamente ni el presidente de la República en la toma de posesión de Daniel Ortega. Sin embargo, el presidente, como le decía, dijo que como no iban a mandar un representante, en cuestión de minutos aparentemente se comunicó a alguien de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores para decir que sí iba a ir alguien, que es el segundo a bordo de la embajada de México en Nicaragua, que se llama Ramiro Ayala Muñiz. Este representante finalmente iba a ir a la toma de posesión. Maestra, nos gustaría que nos platicara. Esta fue la narrativa y bueno, quiero que nos platique cuál es su perspectiva de todo este asunto. Adelante, maestra, por favor. Pues sí, Ernesto, fíjate que es muy interesante para, como tú mencionabas fuera del aire, hablamos de dos narrativas. Siempre tenemos que tener en cuenta que hay un predominio de la narrativa en medios de comunicación que siempre está buscando eh, hallar algún tipo de error en el gobierno de la Cuarta T, ¿no? En este caso, fue muy comentado por los medios de comunicación que era impensable que se pudiera mandar un representante a la toma de posesión de Daniel Ortega en Nicaragua, dado su pasado o su presente incluso de dictador y cómo él llevó a cabo la detención de todos los contendientes al gobierno para él poder ganar las elecciones de manera mañana, ¿no? Esto fue de alguna manera una medida mediática para librar a Ebrard de cualquier señalamiento, ¿no? Ante el hecho de haber tomado una decisión unilateral, que es lo que realmente sucedió. Abordemos un poquito esto, ¿no? O sea, finalmente estamos hablando, para empezar, de categorizaciones que usan mucho los medios de comunicación, muchos superlativos, muchas censuras a gobiernos extranjeros que tenemos que empezar a desmontar. Como bien ha mencionado Andrés Manuel,
él mismo ha mencionado que él está siempre tratando de retomar los principios juaristas de no intervención. O sea, finalmente, siempre el lema que tiene la Cancillería detrás de sí, como parte de la cuarta T, es el lema de el respeto al derecho ajeno es la paz. Es decir, independientemente de que a un presidente o en turno le pueda o no parecer justa o injusta el actuar de un líder nacional, no puede meterse en los asuntos internos de otras naciones. En este sentido, hay un problema a nivel de representación nacional. Si recordamos, si hacemos un poquito historias en el programa que nosotros tratamos acerca de la CELAC, recordamos que uno de los países invitados a la CELAC fue precisamente Nicaragua. En ese momento Daniel Ortega estaba apenas haciendo su campaña política y en ese entonces Andrés Manuel quería convocar, sobre todo incorporar al diálogo a las naciones que habían sido excluidas de la OEA, de la Organización de Estados Americanos, que se conforma para unir a todos los países que están afiliados o de alguna manera simpatizan con Estados Unidos y segregar a cualquiera que tuviera otro tipo de gobierno sin categorizarlo necesariamente como comunista, ¿no? Lo que él quería mediante esta invitación era, digamos, de alguna manera darle espalda a esta organización ya caduca que es la OEA, dirigida por un nefasto personaje como es Almagro, que muchas pruebas indican que permitió y favoreció los golpes de Estado en Bolivia, en Ecuador y en diferentes partes de Sudamérica, y volver a retomar el organismo de la CELAC como un organismo netamente latinoamericano en donde estuvieran representadas todas las voces. Volviendo al contexto de este hecho, efectivamente, fue muy cuestionada la elección de Daniel Ortega, como se ha venido haciendo en años recientes y no tan recientes, como dictador, como censurador frente a toda la oposición de Nicaragua, ¿no? Incluso el mismo poeta Ernesto Cardenal, que fue también militante de la revolución sandinista también, y otros grandes personajes de Nicaragua lo han señalado así como Ortega como el traidor a la revolución sandinista por haberse entronado en el poder y por haber echado afuera o desaparecido la competencia, ¿no? Pero en este caso, Andrés Manuel justamente evidencia un hecho muy claro. Finalmente, México sigue afiliado a una doctrina en política exterior que se conoce como la doctrina Estrada. La doctrina Estrada es fundada en los años 30 por el que entonces era jefe de la Cancillería, que era el doctor Estrada, en la cual se menciona que México no va a emitir ningún juicio político o moral acerca de ningún gobierno porque cree en la autodeterminación de los pueblos, haciendo homenaje al pensamiento juarista. En este sentido, en concordancia con este principio, a pesar de la manera en cómo Nicaragua, Maduro y Díaz Canelo pudieran haber llegado al gobierno de sus respectivos países, Andrés Manuel, como jefe de gobierno de una nación que se considera como neutral, no puede deslindarse de esa doctrina por algún tipo de irregularidad en la elección presidencial de un país como Nicaragua. Es muy controvertido el que justamente sea el jefe de la Cancillería, que es Manuel Ebrard, actuando por su cuenta, a petición o bajo la premisa que no empezó por Ebrard, sino que fue justamente el embajador de México en Nicaragua, Gustavo Alonso Cabrera, quien inició la disidencia haciendo un tuit en el cual él retuiteaba
lo que dijo un escritor nicaragüense, ahorita no recuerdo el nombre, en el cual hablaba de cómo Daniel Ortega había censurado a toda la oposición. Y bueno, finalmente es cuestionable que un embajador que se supone que debe de respetar o por lo menos acatar la doctrina Estrada, es decir, la no intervención, se ponga a emitir juicios morales de manera pública, porque al ser un funcionario de gobierno y más un funcionario de gobierno de la política exterior de México, cualquier expresión que se haga, sobre todo en territorio de Nicaragua, que es al país al que se quería criticar, esto se puede puede causar un conflicto internacional. Entonces, el hecho de que Ebrard, como jefe de la Cancillería, haya seguido o de alguna manera secundado a este embajador y unilateralmente haya decidido no enviar a ningún representante, independientemente de que sea justificada o no el repudio a la acción de Ortega, está violando la política principal de la cual emana toda la política exterior de la Cuarta T. En este sentido es muy problemático, no por lo que haya hecho Ortega, que puede ser cuestionable o no desde el punto de vista individual, sino porque a nivel de Estado no se puede tener una política en la cual se está basando todo un programa de transformación nacional y violarlo a modo dependiendo del criterio personal de un embajador o de un jefe de la Cancillería que finalmente es un servidor del Estado, no está actuando como un individuo personal. Entonces es verdaderamente inquietante el que el que podría ser llamado como el segundo al mando a falta del presidente de la República por enfermedad o por muerte, esté tomando decisiones por su cuenta, sobre todo en materia en donde puede haber causado un conflicto internacional grave. Finalmente el asunto se resolvió y de alguna manera pues sí fue enviado este personaje, el jefe de Cancillería, pero eso no quita que se ha desvelado un quiebre al interior del primer y segundo mando. Eso es muy importante, no podemos soslayarlo, porque independientemente de que haya gobiernos que de alguna manera suscriban un programa de gobierno diferente a el neoliberalismo o a la socialdemocracia, como es el caso de la Cuarta T, Andrés Manuel como jefe de gobierno, pero también como posible o bueno, como presidente de la CELAC, que como ha ejercido estos últimos 2 años, deje de lado a un otro miembro de la comunidad. No se puede juzgar tan a la ligera a un gobierno por los métodos que haya empleado para llegar a él mismo, porque si no, entonces estamos de alguna manera volviendo a los principios de la OEA, ¿no? A favorecer o desfavorecer a un gobierno dependiendo de si cuadra con nuestros gustos personales, con nuestros gustos nacionales. Yo creo que eso es justamente lo que Andrés Manuel está tratando de impedir. Andrés Manuel jamás se ha alineado con lo que o ha secundado lo que el procedimiento de Daniel Ortega. Sin embargo, es una violación a la doctrina Estrada lo que sucedió, el no haber enviado un representante a la toma de posesión, sobre todo porque fue un invitado a la CELAC cuando se desarrolló en México. Entonces hay que tomar en cuenta esto, que no podemos irnos con lo que digan los medios de comunicación sin analizar lo que está pasando. Cuando un presidente no es notificado por su segundo al mando de las decisiones que toma, se puede tomar como desacato. Y eso puede causar la dimisión de cualquier representante de cualquier jefatura de gobierno. Ya lo hemos visto con Santiago Nieto, ya lo hemos visto con Hertz, ya lo hemos visto con todas las cabezas que han rodado. Entonces, es cuestionable
sobre todo con los últimos escándalos que han salido últimamente, donde se relaciona a Ebrard con una figura bastante, digamos, cuestionable como puede ser Ricardo Monreal, en este momento, donde Ebrard también se ha destapado como posible presidenciable y ha hecho campaña a nivel internacional a cuenta personal. Entonces deberíamos de cuestionar y de preguntarnos qué es lo que está pasando en el caso de Ebrard y cómo está manejando la Cancillería como si fuera su propio feudo, ¿no? Es muy, una cosa que tenemos que reflexionar mucho porque la Cancillería es nuestra voz hacia el exterior. No podemos tener una voz hacia el exterior que esté yendo en contra o esté contradiciendo lo que está diciendo finalmente el gobierno nacional. Estamos ante una posible rebelión a nivel de Cancillería o estamos hablando de destape. Júzguenlo ustedes mismos, pero por lo menos permítanse cuestionar este tipo de acciones, no desde el punto de vista de los medios de comunicación, sino desde el punto de vista legal y procedimental. O sea, no se pueden saltar los procesos así como así y mucho menos desconocer los pilares en los que se está basando la cuarta T. Y uno de esos pilares es justamente la autodeterminación de los pueblos. Exactamente. Bueno, maestra, como es un tema amplio y a mí me gustaría que tratáramos también precisamente otros problemas que ha habido con el Servicio Exterior Mexicano, con problemas con los consulados en Estados Unidos, me gustaría dejarlo para otro programa. Por lo pronto me gustaría cerrar este programa haciendo hincapié en la gravedad del hecho, que finalmente fue corregido de último minuto, pero no deja ya de ser alarmante. Y bueno, me gustaría que si tiene algún comentario final, nos lo dijera para cerrar este episodio y en otra ocasión, en otro episodio continuaremos con temas semejantes, con otros temas también. Sí, Adelante, mira, maestro. a reserva de continuar en otro programa, queda bastante evidenciado el cisma que empieza a notarse entre la Cancillería y entre el gobierno nacional, el gobierno de Andrés Manuel. Se nota una falta de coherencia entre, digamos, la política central del gobierno y la política exterior, sobre todo con respecto a el caso de Latinoamérica. Y se nota también que hay una crítica o se comienza a perfilar una polarización con respecto a la posible entrada del comunismo por vía de aceptar el acercamiento a países considerados como fuera del núcleo neoliberal, como podría ser Venezuela, como podría ser el mismo caso de Nicaragua, etcétera. Entonces, dejemos algo claro. Independientemente del gobierno que cada país tenga, nosotros como país somos un país que necesita establecer vínculos comerciales. Tan es así que el mismo Estados Unidos es socio comercial de China y de Venezuela, aunque sus gobiernos no sean compatibles. Finalmente, hay países que necesitan recursos y necesitan seguir estableciendo relaciones comerciales, relaciones culturales, también relaciones incluso migratorias, porque finalmente en el caso de Venezuela sabemos que tenemos una población que justamente últimamente se está mencionando, una población bastante importante de venezolanos en México radicando y no se pueden cortar las relaciones simplemente porque no estemos de acuerdo con el gobierno de turno. Entonces empecemos a dejar de polarizar. Recordemos que el comunismo se acabó en el año 89.
que lo que existe ahora en Venezuela, en Cuba y en Nicaragua es un socialismo de diferentes tipos, que es un socialismo realmente muy diferente al de la Unión Soviética. Y no podemos regresar a diálogos de la Guerra Fría, por más que nos quieran empujar los medios de comunicación hacia allá. Tenemos que darnos cuenta que estamos en pleno siglo XXI, ya los discursos no son los mismos, ya el mismo neoliberalismo está perdiendo vigencia y debemos de ser mucho más críticos con lo que oímos, buscar varias fuentes y sobre todo no acelerar la emisión de juicios con base en conceptos anacrónicos, como es el nuevo auge del comunismo, ¿no? Ok, Y bueno, eso sería todo. Perdón, maestra. Ok. Perfecto, maestra. Pues continuaremos en otro programa. Mientras tanto, le agradecemos por supuesto su opinión, pues la verdad muy informada y muy experta. Y pues nos despedimos de nuestros YouTube videntes hasta el siguiente programa de nuestro nuevo formato que estamos haciendo, un poquito más corto para facilidad de nuestros YouTube videntes. Y pues los despedimos con mucho cariño, que estén muy bien y hasta pronto. Hasta pronto y muchas gracias siempre por tu invitación. Bye bye. Bye.